Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 8 versus al Samsung A30s, entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco helado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. En el A30s tendremos un diseño muy repetitivo, lo vemos en toda la familia A y ahora en sus nuevas versiones AS. Es elegante, útil, práctico y resistente, pero considero que ya es momento de renovar en este aspecto. El patrón geométrico es bastante llamativo y repetitivo en esta empresa, como lo dije anteriormente. El A30s está construido a base de cristal para su pantalla, con un cuerpo de plástico, con lo cual tendremos un dispositivo no tan pesado. En el diseño como tal podremos apreciar unos marcos realmente reducidos y un notch en forma de gota de agua en su parte superior, algo que ya traía en su versión estándar, es decir, el A30. La sensación en mano de este terminal es buena, poseemos un buen agarre y no tendremos inconveniente al tratar de sujetarlo con una sola mano. En la parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector de 3.5 milímetros para los audífonos. Es gratificante ver cómo esta familia de la serie A en la mayoría de sus dispositivos están dotados con el puerto tipo C, pues trae grandes beneficios como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, tanto en tiempo de carga como en la velocidad en transferir nuestra información. Este dispositivo cuenta con lector de huellas dactilares en la pantalla, lo cual a mi manera de ver es mucho más lento que el lector de huellas capacitivo, pues la más mínima interferencia o error al oprimir nuestra huella en la pantalla generará un error. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.5 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para el Samsung A30s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Samsung A30s contaremos con tres únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser
honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El Samsung A30s viene equipado con el procesador Exynos 7904 de 8 núcleos que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. Este procesador nos da un rendimiento bastante justo para aplicaciones de gran demanda. Por ejemplo, es funcional para títulos como Puff Mobile a gráficos reducidos, lo cual logra calentar el dispositivo un poco, y si juegas por mucho tiempo, ese calor comienza a aumentar. Ya con aplicaciones del día a día como redes sociales, navegar por internet, juegos no tan exigentes e incluso procesador de texto, funciona adecuadamente. Únicamente encontraremos cierto parpadeo al intentar cambiar entre aplicaciones, aunque no fue una falla tan recurrente, pero sí era necesario mencionarlo. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Para el Samsung A30s tendremos que la batería se carga increíblemente rápido, también tiene una capacidad considerable 4000 mAh y admite una carga de 15 watts. El teléfono sobrevive durante un día sin muchos juegos, es decir, con un uso básico no exigente. Con esta batería podremos tener una autonomía rondando las 10 horas y 34 minutos de uso constante. Este valor no es malo, pero muchos de nuestros dispositivos de comparación logran tiempos de ejecución comparables o mejores y con baterías más pequeñas. Esta autonomía podría haber mejorado si Samsung hubiese introducido un mejor procesador en este terminal, pero ya veremos en futuras versiones con qué sorpresa nos llega Samsung. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El A30s tiene un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas que viene con una resolución de 1560 x 720 y una densidad de 268. Una ventaja de los paneles AMOLED es su capacidad para deshabilitar píxeles individualmente. Esto les permite usar píxeles apagados para reproducir el color negro, lo que les da a los equipos de la familia A, AS y todos los demás dispositivos equipados con AMOLED teóricamente relaciones de contraste infinitas y niveles de negro absoluto. Como era de esperar, nuestra unidad de revisión delimita bien los colores entre sí, mientras que los negros se ven profundos y complejos. Pese a tener una resolución baja para su precio, podemos darnos cuenta que en exteriores su nivel de brillo no es del todo cómodo,
pues consideramos que tiene un margen de mejora en este aspecto, ya que dispositivos del mismo valor o incluso menos tienen mejores paneles que este. Por ejemplo, varios dispositivos de Xiaomi, algo que de seguro deberán mejorar si quieren ser un digno competidor en la gama a la que pertenece. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. En el Samsung A30s tendremos una cámara con triple sensor trasero de 25 megapíxeles con apertura focal 1.7, un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Estas cámaras nos dan unas tomas realmente agradables, con buenos niveles de color y una nitidez que, sin ser excelente, es la adecuada para un terminal de sus condiciones. Por otro lado, tenemos que las fotos nocturnas o con baja iluminación son su punto débil, pues generalmente son bastante sombreadas y con mucho ruido si no lo configuramos en modo nocturno, que sin realmente resolver todos los problemas es una ayuda adicional que sí mejora un poco los resultados. En el sensor frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es bastante bueno, las personas amantes de las selfies de seguro lo agradecerán. Este dispositivo cuenta con una modalidad de enfoque en vivo, por cierto, siempre funciona y corta los contornos con gran facilidad. Para los usuarios particularmente avanzados hay selfie emojis y lindas máscaras animadas. Y por último tenemos que este terminal cuenta con reconocimiento facial, que como costumbre funciona adecuadamente y si no lo configuramos bien de seguro presentarás fallas al momento de la identificación. El Redmi Note 8 le gana al Samsung A30s en diseño, RAM, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A30s no gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. A pesar de que los terminales de la serie A se han vendido muy bien por parte de Samsung, es claro que Xiaomi en la gama media está marcando la parada, porque nos brinda casi al mismo precio dispositivos que generalmente superan a los rivales que pueden catalogar de gama media, como es en este caso el A30s, quien recibe una contundente paliza, incluso en el apartado más básico como lo es el precio. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.